Vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor y agradecerle por todo. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, tú que eres bueno, tú que eres grande, bondadoso, maravilloso, Señor, nos permites venir a esta tu casa, Señor, a aprender de tu palabra. A eso venimos, Señor, venimos con un corazón dispuesto, porque sabemos, Señor, que cada palabra que está ahí escrita tiene un propósito que nos ayuda a entender cada día mejor las cosas que tú has puesto ahí, y son de beneficio, Señor, para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, y nos dejamos en tus manos, Señor, rogándote por esta enseñanza en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, pues vamos al tema del día de hoy. Es el número 62 de nuestra serie en Palabras de Jesús y lleva por título La Resurrección. ¿Quién cree en la resurrección? Todos, ¿verdad? Mire, busque por favor Lucas 20:27, que es nuestro libro de estudio. Y nos quedamos en que los escribas y fariseos se quedaron callados ante las sabias palabras de Jesús. Ellos entendieron claramente lo que significaba dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí estaban decepcionados los fariseos. Ellos no pudieron engañar a Jesús para que el gobierno romano le atrapara o que el pueblo se le fuera encima. Su trampa había fallado. Pero entre la multitud, esto lo vamos a ver ahí en Lucas 20:27, entre la multitud estaba presente otro grupo religioso de judíos, uno que casi no se nombra, pero ahí estaba. Era un grupo pequeño que pertenecía a una línea más sectaria, a una línea más extrema, más legalista, mucho más que los escribas y fariseos. Este grupo, que además era elitista, era conocido como los saduceos. Casi no se nombra, ¿verdad? Pero ahí estaban. Lucas 20:27 dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, ahí está la resurrección, le preguntaron, verso 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo su mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues, ellos están alegando ahí una ley que está escrita, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. A ver, ¿de quién va a ser esposo? ¿Del primero, del segundo, del tercero? De ninguno, de los 7. La resurrección, mis hermanos, es el tema del día de hoy y es un tema de difícil exposición porque tiene muchas aristas. Así que yo espero que con la gracia de Dios pueda darme a entender y podamos tener un panorama más amplio. Mire, no me voy a meter en muchos detalles porque sería muy complicado y un tema muy extenso, pero vamos a tratar de entenderlo de manera básica. Así que la palabra resurrección, de la manera más sencilla, es volver a vivir. Y para volver a vivir se tiene que primero morir. No hay de otra. Y al morir existe una separación entre cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, la resurrección es la acción que se llevará a cabo cuando el cuerpo nuevamente tome vida y se reúna otra vez con el alma y el espíritu. Ahora, ¿de dónde viene la creencia de que existe una vida después de esta vida? Mire, este es un tema universal. Es algo que está bien grabado en la especie humana y todas las culturas del mundo a lo largo de la historia han manejado conceptos de que después de la muerte física no es el final de todo, sino que hay algo más. No es el final de la existencia. Por ejemplo, yo espero que hayan por ahí oído cómo se manejaban algunas culturas. Para los griegos, ellos creían que al morir tendrían que pasar por el mítico río de la muerte. Esa era su creencia. Y tenían que atravesar ese río hacia la tierra de la resurrección. Y para eso, cuando morían, los enterraban con una moneda en la boca para que al llegar al río de la muerte e intentaran pasar al otro lado, tuvieran la paga para el barquero. Es decir, una moneda era la tarifa para alcanzar la vida eterna. Entonces, si alguien no te caía bien, es decir, te caía mal, pues lo enterrabas sin moneda, ¿verdad?
Qué cruel, ¿no? Y mire, para los mayas, la vida después de la muerte era pasar por varias etapas y diferentes niveles. El paraíso para ellos era concebido como una pirámide de 13 niveles y el inframundo como una pirámide invertida de 9 cuerpos, que se llamaba Xibalba. Y según como haya sido tu vida o como hayas muerto, pues terminarías en alguno de los diferentes niveles, ya sea en el paraíso o en el lugar de castigo. Y para cambiar de un nivel a otro, ¿qué creen? Había un proceso. Eso está por ahí, lo estuve leyendo, está medio raro, pero en fin, había todo un proceso. Y en el Antiguo Egipto está algo que se conoce como el libro de los muertos. Ahí hablan de la creencia de la resurrección. Por lo tanto, embalsamaban a las momias y las enterraban con múltiples objetos cotidianos, para que los usaran con el más allá. Vasijas, cuchillos, etcétera, etcétera. Cosas que utilizarían después cuando resucitarán como dioses. Y así, mire, en todas las culturas, desde los indios estadounidenses hasta los noruegos, los vikingos, todos creían que había algo más allá de esta vida, que había una transición. Por eso los enterraban con herramientas, arcos, flechas, escudos, espadas, con caballos, con el caballo favorito, imagínense el caballo qué culpa tenía, con perros, con gatos y en ocasiones hasta con sus esposas. ¿Cómo ven? ¿Y la esposa? Pues qué culpa da, pero pues ya se murió en batalla y pues acompáñalo a la otra vida. Ahora, por otro lado, esto era acá más del lado de Europa y de este lado, pero en Asia la idea de la resurrección va más enfocada hacia el lado de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Es la existencia temporal en otro cuerpo. Es decir, cuando te mueres, reencarnas en un cuerpo totalmente diferente. Supuestamente el objetivo de la reencarnación es el de aprender nuevas lecciones o tener nuevas vidas en diferentes cuerpos. Así al morir alguien, puede reencarnar en un ave, en un perro, en un gato o en un gusano. Todo depende, ¿no? Todo depende de qué tan bien o qué tan mal se hayan portado. Por eso es que algunos allá en aquella zona, sobre todo los monjes, andan caminando con cuidado y andan haciendo de lado incluso los gusanitos. No sea que vayan a aplastar por ahí a la tía o a la abuelita. Es en serio, no crean que estoy bromeando. Es parte de su cultura. La pregunta es, ¿por qué todos los humanos, de una forma u otra, tienen una creencia similar? ¿Por qué todos hablan de la existencia de una vida después de la muerte? ¿Por qué? ¿Nunca se lo ha preguntado? ¿Por qué todos tienen esa creencia? Y mire, la gran mayoría, por no decir todos, hablaba de la resurrección. En eso pensaban. Y créame, no importa qué tan alejados estuvieran unos de otros, que no se conocieran, no se comunicaran de un continente a otro, ya tenían esas creencias. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está ahí ese deseo de vivir más allá de esta vida? ¿Dónde cree que encontramos la respuesta? ¿En la palabra de Dios? Vaya a Eclesiastés 3:11, por favor. Eclesiastés 3:11. Ahí encontramos la respuesta. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quién puso la eternidad o el sentido de eternidad? Dios, en el corazón de ellos. Y luego mire lo que dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No podemos entenderla, pero quien puso ese deseo, ese anhelo de una vida más allá de esta vida, es Dios mismo. Ahí está. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Así que todos los humanos nacemos con el concepto de eternidad. Anhelamos seguir viviendo porque Dios lo puso en nuestro corazón. Y yo creo que nadie en su sano juicio se quiere morir, ¿verdad que no? Esa es la realidad. Los que se quitan la vida, bueno, no están en sano juicio, tienen otro tipo de problemas. Por lo tanto, sentimos que existe algo más allá de lo que aquí conocemos, pero no lo alcanzamos a entender. Y como ejemplo está Job. Ya en el Antiguo Testamento, hace muchos miles de años, mire, Job el justo, confiaba, creía que él resucitaría. Él sabía que de alguna forma estaría delante de la presencia de Dios y aún más que lo vería cara a cara. Esto es muy interesante. En Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, es decir, se está refiriendo a la muerte, ya quedaba en puro hueso, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, ahí es punto y aparte, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Mira lo que estaba diciendo Job. En la vida terrenal nadie puede ver a Dios, ¿verdad? No lo podemos ver. Bueno, podemos ver la obra que Él ha hecho. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso está en la palabra de Dios. Podemos ver sus obras, pero físicamente no lo podemos ver. Y aquí dice Job, yo lo veré. Por lo tanto, para Job era una realidad que él vería a Dios, pero que sería en su carne. Y esto es muy interesante. Y mire, para poderlo ver en su carne se requiere el milagro de la resurrección. Solamente así. Ahora, el rey David también tenía esta esperanza. Él anhelaba la vida eterna, anhelaba también estar en la presencia de Dios. Y hay un salmo que habla de esta esperanza, el Salmo 16:9. Y este también es un salmo profético. David dijo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Está hablando de que ya murió ahí. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. En otra versión dice, no quedará para siempre en el sepulcro mi alma, ¿sí? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero alguien más en el Antiguo Testamento habló de la resurrección, aunque de una manera más cruda. Este fue Daniel en Daniel 12:2. Él dijo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya saben de qué se está hablando, ¿no? Si aplicamos esto, pues esto va a ser en el día del juicio final, donde todos, absolutamente todos, buenos y malos, ricos y pobres, grandes y pequeños, seremos resucitados. Unos separados a la derecha para entrar en la heredad, en el reino preparado para los justificados desde la fundación del mundo, a la vida eterna, y otros irán a la izquierda, al castigo eterno. A eso se está refiriendo Daniel. Así que estos hombres del Antiguo Testamento expresaron y se aferraron a la esperanza de la resurrección, de vivir con el Señor, misma que les fue revelada, no sé cómo, pero les fue revelada por Dios desde antes de la llegada de Jesús a la tierra. Esto es algo para mí muy interesante, o sea, tenían ese anhelo porque el Señor se los puso en el corazón, pero no les había sido revelado, no conocían a alguien que haya resucitado, pero ellos ya creían en eso. Ahora, yo sé que aún entre nosotros, que nos decimos cristianos, que creemos en la resurrección, porque fue la primera pregunta que le hice, que si creían en la resurrección, también especulamos en cómo será el día en que resucitemos, ¿verdad que sí? Nos hemos puesto a platicar, ¿y cómo llegará a ser este día? Y pasará esto, pasará el otro, ¿sí? Y ante la diversidad, pues es lógico que surjan muchos cuestionamientos, pensamientos de ¿cómo será el día en que resucitemos? ¿Cómo será la forma? ¿Nos reencarnaremos? ¿Se verá cómo se va formando todo? ¿O apareceremos de repente? No lo sé. ¿Qué cuerpo tendremos? Mire, algunos suponen que estaremos solamente en forma espiritual, siendo uno solo con Dios. Pero otros argumentan que estaremos en forma física, con un cuerpo similar al de Jesús, pero glorificado. Otros más dicen que resucitaremos a la edad de 33 años, cuando estamos en plenitud de facultades y a la edad que Jesús murió y resucitó. Ese es otro pensamiento. Además, otros dicen, ¿tendremos memoria de lo que ocurrió en la tierra? Es decir, ¿nos acordaremos de nuestras cosas buenas y malas? ¿Sabremos por qué estamos en el cielo o no? ¿Podremos recordar a nuestros seres queridos? ¿O podremos aplicar las experiencias que vivimos aquí en la tierra? Estas son argumentaciones, ¿no? Otros más se preguntan, ¿cómo será tener un cuerpo glorificado? ¿Será como el que Jesús tuvo cuando resucitó? ¿Podremos comer y beber? ¿Tendremos pareja en el cielo? ¿Será la misma esposa? Imagínense si le tocó una esposa bien tremenda. ¿O será el mismo esposo? Todos estos cuestionamientos son válidos, pero no dejan de caer en el plano de la suposición. Ahora, estas mismas dudas que podemos llegar a tener nosotros, y yo sé que usted tiene otras dudas,
Pues han existido desde siempre. Las especulaciones y los diferentes conceptos abundan. ¿Y qué creen? Entre los judíos de ese tiempo, cada grupo tenía su idea y los fariseos no eran la excepción. Ellos tenían su idea muy particular. Mire, los fariseos imaginaban que al morir resucitaban, pasaban a otra vida, pero la otra vida era en esencia igual a la vida que ya tenían. Es decir, era como pasar de una puerta a otra. La resurrección para ellos era la continuación de la misma vida que llevaban. Y ellos alegaban que estarían con la misma compañía de personas, es decir, con los que ya se habían adelantado, que solo los alcanzarían. Ellos argumentaban que resucitarían con las mismas dolencias, defectos, características, carácter, forma de actuar, etcétera, etcétera, incluso con la misma ropa con la que se fueron. ¿Se imaginan? Oye, pues si me fui todo adolorido de aquí porque tenía, no sé, X problema, resucitar de la misma forma, pues como que estaba medio feo, ¿no? Entonces para ellos era una transición así literal, o sea, nada más pasaste de un plano a otro. Pero como había grupos sectarios, los escribas, los fariseos, y en este caso ya aparecieron los saduceos, había diferentes conceptos, y para los saduceos esta interpretación de la resurrección que tenían los fariseos era absurda, era infantil. ¿Cómo es que van a continuar haciendo lo mismo? No tiene ningún objetivo esa perspectiva. Ellos pensaban así, los saduceos, ¿qué les pasa? O sea, están mal. Y curiosamente esta era la interpretación más común del pueblo judío. Seguir siendo los mismos, literal. ¿A usted le gustaría pasar a siendo igual, exactamente igual? ¿Verdad que no? Pero esa era la interpretación que tenían ellos. Ahora, tal parecía que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, aquello que estaba escrito sobre la resurrección, nadie lo leía. A nadie le interesaba. ¿Por qué? Porque los saduceos tenían otro pensamiento totalmente opuesto. Y aquí es donde regresamos a Lucas 20:27. Todo esto fue la introducción para que me fuera entendiendo mejor. Lucas 20:27 dice, llegando entonces algunos de los saduceos. Miren, los saduceos era un grupo elitista, gente de mucho dinero, de ricos religiosos, y lo pongo entre comillas, aristocráticos. Eran influyentes, y aunque eran muy poquitos, normalmente estaban dentro del grupo de los jefes y sacerdotes. Y ellos mantenían una línea de poder en el concilio, es decir, ahí estaban pegados al poder como lapas, no lo soltaban por ninguna causa, ¿eh? Ganaban todas las curules, no sé si tenían comprado ahí al INE o algo así, en fin. Y luego dice ahí el verso, los cuales niegan haber resurrección. ¿Cuál era el pensamiento de los saduceos? No creían en la resurrección. Los saduceos se oponían a la creencia de la resurrección, aunque ya estuviera en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto ellos aseguraban que todo terminaba aquí en la tierra. Lo que hiciste aquí en la tierra, sácale ventaja. Todos sus esfuerzos, toda su atención se centraban en los asuntos terrenales y materiales. Para ellos todo era puro negocio. Para ellos era alcanzar metas y objetivos, estar en el poder. ¿Por qué? Porque ellos decían, hasta aquí llegamos, no hay más, así que vamos a disfrutar y a sacar ventaja. Así que para estos hombres que eran oportunistas, fíjense, eran oportunistas y convenencieros, para ellos sí era necesario participar con sus amos romanos para obtener beneficios y riqueza, créanme que lo harían. Eran capaces de vender a todo el pueblo, no les interesaba. Además, como buenos buscadores de ganancias deshonestas, ellos eran los que tenían los negocios más lucrativos en el templo. Ellos eran los que vendían ahí los palominos, los becerros con la pierna quebrada, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenían sus negocios. Y mire, a los saduceos no les interesaba lo que había hecho Jesús previamente. No les interesaba todos sus milagros, todos los eventos que había realizado el Señor. Para los saduceos Jesús solamente era un predicador más. Y en este momento era un estorbo. Pero ¿saben? El día en que Jesús llegó al templo y volcó las mesas y sacó a los cambistas y vendedores de animales, en ese momento Jesús se convirtió en su enemigo. Dijeron, me está dando lata, me está dando donde más me duele, me está pegando en el bolsillo, ¿sí? Así que ellos eran muy cerrados y negaban la resurrección a cualquier costo. Ellos no creían en la era por venir ni en cualquier cosa espiritual. Por ahí están hechos que no creían ni en los ángeles.
Ustedes lo pueden buscar, se los dejo de tarea. Así que con malicia llegan ante Jesús y le preguntan, fíjese, con malicia, verso 28 de Lucas 20, diciendo, maestro, nuevamente la palabra maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bueno, ese era una ley del levirato. La intención era que la descendencia del muerto siguiera por medio del hermano. Ahora, los saduceos están citando una ley descrita en Deuteronomio. Ellos se consideraban a sí mismos como expertos en las escrituras. Ahí es donde tenemos que tener cuidado de no considerarnos como expertos en las escrituras, porque va a llegar alguien que nos puede poner una buena, ¿verdad? Y para ellos solamente el Pentateuco era la ley. Pero al igual que los fariseos y escribas, se acercan a Jesús mostrando una expresión hipócrita y le dicen, maestro. ¿Creían que era su maestro? Pues no, ¿verdad? Lo hacen de manera lisonjera para preparar el terreno, pero ellos no le tenían el menor de los respetos. Querían nuevamente ahí ponerle una trampa. Y le narran una historia inventada. O sea, ¿quién se va a casar con la misma mujer 7 veces? Ellos lo hacen con toda la intención de hacerlo caer en controversias. Verso 29. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, fíjese lo que está diciendo, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Mire, esta pregunta era capciosa. Era, en teoría, una cuestión moral en la vida venidera, en la vida eterna. ¿Qué? ¿Va a estar con todos? ¿Va a estar con todos? Ese era el objetivo. ¿Esa mujer se va a meter con ellos? Todos son sus esposos, pero entonces ahí no hay moral, no hay respeto. ¿O quién lleva la mano, el primero o el último? Y esto se convertía en una discusión. Ahora recordemos que el concepto general era que después de la muerte, el concepto general que tenían los fariseos era que después de la muerte se seguía la misma vida y que del otro lado estaban esperando los que ya se habían adelantado, es decir, los tíos, los abuelos, los cónyuges. Entonces, esta perspectiva obligaba a los fariseos a decir, pues ahí van a estar los 7 esposos esperando. Y este era un tema común de discusión entre fariseos, escribas y saduceos. Mire, salían peleados, discutiendo, cosa que no debemos de hacer como cristianos, ¿verdad? Pelearnos y discutir. Y evidentemente los fariseos no sabían cómo contestar y la duda seguía en el aire. ¿Con cuál de ellos se quedará la mujer en el día de la resurrección? ¿Con el primero? ¿Con el tercero? Era imposible quedarse con los 7 porque eso sería inmoral. Y los saduceos suponían que Jesús creía en la resurrección de la misma manera que los fariseos. Aquí los saduceos están haciendo una suposición y ellos esperaban que Jesús no pudiera dar respuesta porque los fariseos no la podían dar. Y con este cuestionamiento estaban intentando ridiculizar a Jesús delante de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que su popularidad disminuyera. Porque la mayoría del pueblo creía lo mismo que los fariseos. Pero ahora vayamos a las palabras de Jesús. Y aquí está lo interesante. Verso 34 de Lucas 20. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. A ver, ¿qué significa? Mire, Jesús no satisface la pregunta de manera que esperaban los saduceos. No les indica cómo resucitarán los muertos o cuáles serán las normas de vida en la otra vida, ni con cuál esposo se quedará la mujer, sino que le responde de una manera muy sencilla, con un modismo que significa, los que viven de manera temporal en la tierra se casan y se dan en casamiento, es decir, la unión actual se diseñó desde el principio, varón y hembra, ¿lo recuerdan? Varón y hembra, pero como un sistema para preservar la sociedad, para transmitir información, valores éticos, principios morales y fe. Para eso es el matrimonio. Verso 35. Mas los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces no va a haber matrimonio del otro lado.
Ahí lo está diciendo el Señor. Pero mira lo que dice en la primera parte del verso 35. Mas los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo. Y esta alusión, híjole, es impactante. Es una advertencia directa a los saduceos. Les dice, estas cosas son para los que creen en la resurrección, pero ustedes saduceos no creen. Por lo tanto, ustedes no son dignos. Ustedes no alcanzarán salvación. Ustedes son unos ateos. Son unos religiosos por conveniencia. Ustedes están excluidos de la vida eterna. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes no lo alcanzarán. Y esta es una condenación directa. Pero aún así, fíjense, aún así el Señor les explica y en palabras sencillas les dice, los que sean resucitados y separados para estar en la vida eterna no se casarán, pues ya no hay propósito de familia ni de población. ¿Por qué aquí hay matrimonio? Pues porque uno se va y otro se queda, ¿no? Se va pasando de generación en generación, pero ahí ya nadie va a morir. Entonces ese propósito se terminó. Literal, Jesús les dice, en la vida eterna no hay matrimonio y además aclara que su suposición o lo que ellos estaban alegando sobre esta heptaviuda, porque había tenido 7 esposos, pues era una suposición absurda lo que ellos estaban pensando. Pero en su misericordia y ofreciéndoles oportunidad de que entendieran un poco más, les dice la razón en el verso 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El matrimonio y las relaciones personales no tendrán el objetivo que tienen ahora. Ya no se podrá, o ya no se deberá de transmitir la verdad ni la justicia de generación en generación. ¿Por qué? Porque lo que no entendemos ahora, mis hermanos, en aquel día nos va a ser revelado. Ahorita no lo entendemos, pero en ese día nos será revelado. Y la vida eterna será una sola familia. Los que resuciten serán hijos de Dios, al igual que los ángeles. Ahí está diciendo eso Jesús. En unión perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en unión con todos los demás hermanos. Así que esto nos muestra que las relaciones interpersonales serán totalmente diferentes. La pregunta es, ¿cómo serán esas relaciones personales? ¿Sabe? No lo sé. No lo sé. Simplemente sé que será diferente. Porque Jesús no da más información de cómo será. Y tal vez no da más información porque probablemente no lo podamos entender. Probablemente. Por otro lado, los saduceos se sentían expertos en el Pentateuco. Ellos decían que en esos escritos no se hablaba de la resurrección y por tanto ellos no lo creían. Sin embargo, Jesús les dice lo siguiente, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Verso 37 de Lucas 20. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, palabras de Jesús, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta parte está un poquito difícil, pero creo que lo vamos a entender fácil. Mire, Jesús está haciendo alusión a lo que está escrito en Éxodo 3:6. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, le está diciendo a Moisés, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que eran sus antepasados. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, estos 3 personajes ya habían muerto, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Para el momento que habló el Señor con Moisés, ok. Y dijo, ¿yo fui Dios de ellos? No dijo yo fui Dios de ellos. Dijo, yo soy Dios de ellos. Está utilizando el tiempo presente. Yo soy Dios de ellos porque ellos viven. O sea, lo correcto es que hubiera dicho, yo fui Dios de ellos. Pero no, dice, yo soy Dios de ellos. No sé si me voy a entender. Está hablando de que ya estaban vivos. Y el verso 38 y de Lucas 20 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Mire, y aún aquellos que estén en condenación van a vivir. Aún aquellos. Jesús les dice, Dios no recibe adoración de los muertos, pero ellos viven. Dios ya no recibe adoración de quienes ya no existen, pero ¿saben? Ni de ustedes saduceos incrédulos. Eso es lo que les estaba diciendo. La respuesta de Jesús los dejó en la lona, porque ellos utilizaron su mejor golpe, no sé, un uppercut o un gancho al hígado, pero solo fue un fallido intento que quedó en el aire. Jesús expuso su ignorancia en el Pentateuco, mostrando así que la resurrección es un hecho que se consumará.
Pero ve el perverso corazón del hombre sin Dios. Mire, esta respuesta de Jesús, esta respuesta que le dio a los saduceos, dejó encantados y satisfechos y muy felices a los escribas. ¿Cómo ven? Ellos continuamente discutían con el tema con los saduceos. Y ahora estaban contentos de que Jesús así rápidamente les destruyó sus argumentos y los humilló. Por lo tanto, algunos de los escribas fueron a felicitarlo. Lucas 20:39. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. ¿Cómo ven? Ahora los escribas se ponen del lado de Jesús. Y esta es una cosa extraña del corazón del hombre. ¿Cómo podemos ser tan variables? ¿Cómo un ratito podemos estar de un lado y a otro ratito podemos estar del otro? Por eso el Señor nos exhorta a que estemos firmes, a que permanezcamos fieles, porque de repente somos movidos por cualquier viento de doctrina. Eso es lo que sucede. Y los escribas estaban en contra de Jesús. Ellos también lo querían matar. Pero ahora al ver la respuesta les gustó. Esta respuesta que le dio a los saduceos, que se acercaron y lo alabaron. Maestro, bien has dicho. ¿Cómo ven? ¡Qué corazón! Verso 40. Y no osaron a preguntarle nada más. En estas palabras de Jesús, breves pero concisas, Jesús reafirmó la promesa de la resurrección, dejando en claro que esto es algo muy importante. Y en ese momento, todos los presentes, los que escucharon a Jesús, quedaron asombrados y ya no preguntaron más. Y mis hermanos, nadie, absolutamente nadie puede describir exactamente cómo será la vida después de esta vida. Solamente tenemos una vaga idea. Pero para el cristiano, para usted y para mí, la resurrección es el pilar de nuestra fe. Le voy a decir por qué. Porque ¿de qué sirve creer en algo si al morir todo termina? ¿De qué sirve? Eso sería un absurdo. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero ahí están las primicias, Jesús resucitó, esa es la evidencia, la teníamos que ver. Algunos en el Antiguo Testamento lo creyeron, pero ahora hay evidencia. Mis hermanos, la resurrección es importante y es un tema que se toca en múltiples ocasiones en la palabra de Dios, pero lo más interesante es que es en las palabras de Jesús donde tenemos más registros. Mire, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar un lugar para usted y para mí. Ya hay un lugar. ¿Cómo es? Igual, no sé, pero ahí está la promesa. Ahora Jesús se adelantó para que los que creemos en Él habitemos juntamente con Él. Pero ahora hay una promesa bien bonita en Juan 6:40. Búsquela por favor porque es una promesa de parte de nuestro Señor Jesús. Juan 6:40. ¿Ya lo tiene? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando Jesús, yo lo resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, qué promesa por parte de Jesús. El que cree en mí, yo lo resucitaré. Y yo creo que esto es algo que anhelamos, que esperamos que nos suceda como creyentes. Esa es la esperanza que tenemos y que no sé, nos aferra, no sé cómo decirlo, nos llena de convicciones el llegar a tener vida eterna, porque al final esperamos que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos resucite. ¿No le da gusto eso? Esa es la promesa de Jesús. Y en Juan 6:47 nuevamente Jesús dijo: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y hay un verso que es comúnmente usado por todos los cristianos para evangelizar, donde se muestra el amor del Padre, pero también está la vida eterna, la vida venidera, es decir, la resurrección. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree nuevamente no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando de esa esperanza que tenemos en Él. Y muy seguramente los hijos de la resurrección,
ustedes y yo, tendremos una vida muy satisfactoria al lado del Señor. ¿Cómo será? No lo sé, pero será muy satisfactoria. Yo no puedo hacer especulaciones de, no sé, ¿será esto de esta forma, de la otra? No, pero estando con Él podremos vivir eternamente. Jesús está indicando que la vida en el cielo, simple y sencillamente, no es como en la tierra. Que la vida futura se vivirá y se disfrutará de una manera diferente. En términos generales y sin entrar en detalles, cuando el Señor nos resucite, tendremos un cuerpo como el de nuestro Señor Jesús. Eso sí lo tendremos. Tendremos un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, adaptado para donde sea que el Señor nos lleve, a esas moradas. Un cuerpo que no estará sujeto a enfermedades, que no se desgastará, no se corromperá con los elementos, será espiritual pero también corporal. Y esta transformación del cuerpo también será para todos aquellos creyentes que aunque vivan, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, lo tendrán. Y ellos no morirán, pero serán transformados. ¿Cuándo? En el día del arrebatamiento. En 1 Corintios 15:51 dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo esperaba que la segunda venida de nuestro Señor Jesús fuera cuando Él estaba ahí. Porque es necesario que esto corruptible, hablando de su cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que Pablo anhelaba con ansia la segunda venida de Jesús. Él pensaría que no moriría, que sería simplemente transformado. Así que cuando el Señor Jesús nos resucite, mis hermanos, se cumplirá el propósito inicial que se tenía en el huerto del Edén. En ese día conoceremos a Dios de una manera completa y veremos como Job, le veremos cara a cara. Estaremos en total comunión y Él expresará su amor hacia cada uno de nosotros. ¿No le agrada eso? El Señor expresará su amor hacia cada uno de nosotros. Y Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis 21:1 lo narra de la siguiente forma. No lo busque, yo se lo leo. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que, mis hermanos, la plenitud del Padre, que es Jesús, la plenitud de Dios, vino a la tierra, se hizo humano y vivió entre nosotros. Él vino con el propósito de vencer al pecado y a la muerte. ¿Para qué? Para que creyendo en Él tengamos vida eterna. No sabemos todo cuanto quisiéramos acerca de la vida eterna, pero considero que es suficiente saber que resucitaremos y que la eternidad con Dios será más hermosa de lo que jamás hayamos imaginado. Y esta, mis hermanos, es una esperanza maravillosa. Es aliento para cada creyente en el mundo, para que cuando estemos con Él, con nuestros pecados perdonados y nuestro futuro asegurado, seremos como Cristo, seremos perfectos como Él. Amén. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues nos das un esbozo, una idea, Señor, de lo que será la vida eterna. Sabemos que no podemos entender las cosas como quisiéramos, porque muchas veces queremos la respuesta, Señor, antes de poder tener fe, Señor. Pero tú nos pides, Señor, que tengamos ese paso de fe de la misma forma que como llegamos a ti, Señor, creyendo
en ti, Señor, como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das. Y esperamos en ti, Señor, porque sabemos que tú lo has prometido en tu palabra y que tú eres fiel y que no mientes. Y que si tú dijiste que nos resucitarías en el día postrero, pues lo harás, Señor. No sabemos cómo ni cuándo será, pero solamente queremos esperar en ti y aferrarnos a esa promesa. Ayúdanos, Señor, a ser fieles mientras estemos aquí en la tierra, Señor, y a poder dar ese testimonio, Señor, de que hemos resucitado con Cristo, Señor, hemos resucitado y tenemos esa esperanza, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Sé que hay muchas dudas, sé que hay muchas cuestiones, Señor, a cada uno de nosotros, apaciéntanos, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a descansar en ti. Y te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.